Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema crucial en el mundo del derecho, la argumentación jurídica. Y vamos a usar como guía un documento, bastante específico, pensado para la Fiscalía en Colombia. Sí, pero que los principios que trata son, la verdad, universales. Valen para cualquiera que trabaje con leyes, con argumentos. Exacto. El objetivo hoy es, entender bien qué es esto de argumentar en derecho hoy en día, por qué es tan importante y sobre todo, claro, cómo se montan y se evalúan esos razonamientos que al final deciden cosas muy serias. Totalmente. Vamos a intentar sacar las claves, lo más potente, de este material. Nos metemos en harina con el razonamiento jurídico. Venga. Y yo creo que es importante empezar diciendo que esto de la argumentación jurídica, no es solo una técnica más. Representa un cambio muy profundo en cómo vemos y aplicamos el derecho, sobre todo desde mediados del siglo XX, más o menos. Ah, sí. ¿Un cambio tan grande? Sí, sí. Hemos pasado de una visión, digamos, más formalista, donde casi bastaba con aplicar la ley de forma mecánica, a otra donde se exige justificar las decisiones, conectar las normas con principios, con valores. Entiendo. Y eso pide a todos, jueces, fiscales, abogados, pues un compromiso mucho mayor con la solidez de sus razones. O sea que es el corazón del razonamiento jurídico de ahora mismo. En esencia, sí. Vale, pues con esa idea general, vayamos a los cimientos, a lo básico. ¿Qué es un argumento en este contexto legal? Pues mira, lo básico, como dices, es un conjunto de afirmaciones, lo que llamamos premisas, Vale. que usamos para sostener, para justificar otra afirmación, que es la conclusión. La estructura mínima entonces, premisas y conclusión. Eso es. Y para que funcione, para que sea correcto, como dice el texto, hacen falta dos cosas. A ver. Por un lado, que las premisas sean aceptables, o sea, que los hechos sean ciertos, que las normas sean válidas, aplicables. El contenido, vaya. El contenido, vale. ¿Y lo segundo? Y por otro lado, que haya una conexión lógica, válida, entre esas premisas y la conclusión. La estructura. Ah, claro. Contenido y estructura. Hay que mirar las dos cosas siempre. Un argumento, al final, es una razón, a favor o en contra de una tesis. Ya. Y si juntas varios argumentos que van a lo mismo, pues tienes una línea argumentativa. Has dicho conexión lógica. El material lo llama inferencia, ¿no? Ese paso de premisas a conclusión. Y distingue varios tipos. Sí. Distingue principalmente tres, que son clave para entender cómo razonamos. Primero, la inferencia deductiva. Esta es la más, digamos, rigurosa lógicamente. Vale. Va de lo general a lo particular. Si las premisas son verdad, la conclusión tiene que ser verdad. No hay escapatoria. Pura lógica. Exacto. Es una cuestión de forma, de estructura. El silogismo clásico, ¿sabes? Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre. Sócrates es mortal, necesariamente. Pues eso. La validez depende solo de la forma. Entendido. Esa es la deducción. ¿Y las otras dos? Luego está la inductiva. Esta va al revés, de observaciones particulares a una conclusión general. Ah, vale. El ejemplo típico. Si has visto muchísimos cuervos y todos eran negros, pues podrías inducir que todos los cuervos son negros. Claro, pero eso no es seguro al 100%. Ahí está. Aquí no hablamos de validez lógica necesaria, sino de fuerza inductiva. La conclusión es solo probable. Su fuerza depende del contenido, cuántos casos has visto, si hay contraejemplos. Es súper importante para valorar pruebas, por ejemplo. Ya veo. Probabilidad frente a certeza. ¿Y la tercera? La tercera es la abductiva. Esta es un poco diferente. Va de un hecho que observas a la mejor explicación posible de ese hecho. ¿Cómo? Sí, suele ser una hipótesis particular. El ejemplo clásico. Ves humo, abduces que probablemente hay fuego. Ah, claro. Es la explicación más lógica. La más plausible, exacto. A veces, puede rozar alguna falacia si no se usa bien, como dar por hecho lo que quieres probar. La petición de principio. Ya. Pero es crucial para investigar, para formular hipótesis al principio. La clave es distinguir qué buscamos. Certeza lógica, deducción, probabilidad basada en pruebas, inducción, o la explicación más razonable, abducción. Queda claro, sí. No todas las conexiones valen lo mismo ni buscan lo mismo. Oye, y antes de seguir, el material menciona la proposición.
¿Por qué pararse en eso? Dice que es una afirmación que puede ser verdadera o falsa. Pues porque son como los ladrillos de los argumentos, y el texto destaca las proposiciones categóricas. Categóricas. Sí, son fundamentales en la lógica clásica y, claro, en el silogismo jurídico. Son esas frases que relacionan dos categorías, un sujeto y un predicado. Dicen si todos, algunos o ninguno de la primera categoría pertenece a la segunda. Las típicas. Todos los S son P, ningún S es P, algún S es P, algún S no es P. Ah, vale. Las de la lógica de toda la vida. Esas. Entenderlas ayuda a ver la estructura lógica de argumentos más complicados. Y con esas proposiciones construimos el famoso silogismo, que aplicado al derecho es el silogismo jurídico. ¿Es esta la forma principal de argumentar en derecho? Es una forma básica y muy importante, sobre todo en lo que el material llama casos fáciles. Casos fáciles. Sí, esos casos donde la norma que hay que aplicar está clara y los hechos del caso encajan bien sin mucha discusión en lo que dice la norma. Entiendo. Ahí funciona genial. Tienes una premisa mayor, la norma general, el que mate a otro irá a prisión. Una premisa menor, el hecho probado, Juan mató a Pedro. Y llegas a una conclusión, la decisión, Juan debe ir a prisión. Es una estructura deductiva, ¿no? Como el modus ponens, ese que has dicho. Justo. Si A entonces B, se da A, por lo tanto B. Da una sensación de certeza, de objetividad. Pero me da a mí que la cosa se complica. Porque el propio material dice que la argumentación es tan importante ahora justo porque el derecho no siempre es tan fácil. Exacto. Ahí está el quid de la cuestión. Menciona el paso al Estado constitucional, los derechos fundamentales, que hay que justificar las decisiones en democracia. Justo eso. El silogismo va bien con reglas claras y casos sencillos. Pero claro, desde mediados del siglo XX, con las constituciones llenas de principios y valores. Dignidad, igualdad, libertad. Ya. Y con casos cada vez más complejos, pues esa visión se queda corta. Surgió un debate importantísimo, ¿sabes? Con gente como Dworkin diciendo que el derecho no son solo reglas, que también hay principios y valores que funcionan diferente. Frente a los positivistas como Hart, ¿no? Efectivamente. Y ese debate disparó las teorías de la argumentación jurídica. Ya no bastaba con aplicar una regla. Había que justificar por qué esa regla o por qué ese principio debía ganar en un caso concreto. Y ahí es donde entran los teóricos que desarrollaron ideas más sofisticadas. Sí, claro. Hubo pioneros ya en los 50, como Perelman, que recuperó la retórica clásica, fijándose en cómo persuadir al auditorio. Ah, mira. Y Stephen Tolmin, con su modelo superpráctico para analizar cómo argumentamos en la vida real. Tolmin. Ese nombre me suena. Y luego, claro, figuras como McCormick y sobre todo Robert Alexy, con su teoría del discurso racional y la ponderación. Dworkin también, por supuesto. Y aquí en castellano, pues Manuel Atienza ha hecho un trabajo de sistematización brutal. De hecho, Atienza propone una clasificación que parece muy útil. 3 concepciones o dimensiones de la argumentación, dice. Sí, es muy clarificadora. Atienza distingue 3 formas de ver la argumentación, que además no se excluyen, se complementan. Primero está la concepción formal. Se centra en la lógica deductiva, en la estructura. Le preocupa si la conclusión se sigue lógicamente de las premisas, da igual si son verdad o no. O sea, la lógica pura, el silogismo, busca la validez. Eso es. Luego, la concepción material. Aquí el foco cambia, va a las premisas. ¿Son sólidas? ¿Están bien fundadas? ¿Son verdaderas si son hechos? ¿O correctas si son normas? Ya no basta que la estructura sea válida. Claro, necesitamos que las razones sean buenas razones. Aquí entra la tópica jurídica, el arte de encontrar argumentos aceptables, principios reconocidos. La preocupación es la solidez, la justificación del contenido. Vale, formal, material. ¿Y la tercera? La tercera es la concepción pragmática. Esta ve la argumentación como una actividad social, una interacción con lenguaje. Ah, como un diálogo. Puede tener 2 enfoques, dice Atienza. Uno retórico, más en la línea de Perelman, buscar persuadir a un auditorio concreto, y otro dialéctico, más como Alexy, ver la argumentación como un debate racional con reglas donde buscas llegar a un acuerdo justificado o refutar al otro. Y esta integra las otras 2, ¿no? Exacto. Necesitas lógica, estructura, necesitas buen contenido, buenas razones, pero le añades el contexto de la interacción y el objetivo, influir o acordar.
Entender las tres ayuda a ver por qué un argumento puede ser bueno, por su lógica, por sus pruebas o por cómo persuade. Vale, la verdad es que sí aclara bastante el panorama. Y esto conecta con otra distinción que hace el material. Casos fáciles frente a casos difíciles. Los fáciles decíamos con el silogismo. Pero, ¿qué define a los difíciles? ¿Dónde se pone a prueba la argumentación de verdad? Pues los casos difíciles son aquellos donde hay problemas con las premisas. Puede que no esté claro qué norma aplicar. Problemas de relevancia se llaman. Vale, O puede que no esté claro cómo interpretar la norma que has elegido. Problemas de interpretación. también común. O que sea difícil probar los hechos. Problemas de prueba. O incluso que no haya norma para el caso. Lagunas. O que aplicar la norma lleve a un resultado terrible, aunque eso ya roza los casos trágicos. Me entiendo. Y en esos casos, el silogismo solo no vale. No, claro. Ahí necesitas dar más argumentos para justificar por qué eliges esa norma, por qué la interpretas así, por qué das por probados esos hechos. Y aquí es clave la diferencia entre reglas y principios, ¿verdad? Las reglas para los casos fáciles, los principios para los difíciles. Va por ahí. Va muy por ahí. Las reglas suelen tener una estructura más definida. Si pasa X, entonces consecuencia Y. Se aplican de forma todo o nada. O se da el supuesto y aplicas la consecuencia, o no se da y no la aplicas. Van bien para el silogismo en casos fáciles. Vale. En cambio, los principios, como la dignidad humana, la igualdad, la libertad de expresión, son más abstractos. Expresan valores, fines importantes del sistema legal. No dicen exactamente qué hacer. No de forma concreta. No se aplican todo o nada, sino que ordenan que algo se cumpla en la mayor medida posible. Por eso, cuando chocan en un caso difícil, no puedes simplemente aplicar uno y olvidar el otro. Y para esos choques, el texto habla de la ponderación de Robert Alexy. ¿Cómo funciona eso? Suena complicado. Tiene su miga, sí, pero la idea es buscar un equilibrio razonado. Alexy propone 3 pasos. 1. Ver que hay un conflicto real, que en este caso concreto, 2 principios válidos tiran en direcciones opuestas. Libertad de información contra derecho a la intimidad, por ejemplo. Vale. Constatar el choque. 2. Establecer una prioridad condicionada. Decidir cuál pesa más en estas circunstancias. Ojo, el que cede no es que sea inválido, solo que en este caso el otro tiene más peso, es una prioridad para ese tipo de caso. Entendido. ¿Y el tercero? PES. Construir una regla para el caso concreto. Una regla específica, basada en esa prioridad que has fijado, que te sirva de premisa para decidir. Algo como, en casos de personajes públicos con información de interés general, la información prima sobre la intimidad, salvo que afecte al núcleo duro de esta. Vale, los pasos se entienden, pero ¿cómo decides qué principio pesa más? No es muy subjetivo. Bueno, Alex intenta dar herramientas para que no sea pura arbitrariedad. Propone la ley de la ponderación. ¿La ley de la ponderación? Dice que cuanto más afectes a un principio, más importante tiene que ser cumplir el otro principio para que esa afectación esté justificada. Es la idea de proporcionalidad estricta. Ah, vale, tiene sentido. También está la famosa fórmula del peso, que intenta poner números, aunque esto es muy debatido. Ya me imagino. Intenta valorar cuánto se afecta cada principio, cuánto pesa en abstracto, si los hechos son seguros, para calcular cuál tiene más peso. Y habla de cargas de argumentación. ¿Quién tiene que esforzarse más en argumentar si hay empate o dudas? Uf, lo de la fórmula del peso suena casi a matemáticas. ¿No dará una falsa sensación de objetividad? Es la crítica más habitual, sí, muy pertinente. Muchos dicen que la fórmula es más bien una herramienta para ordenar el pensamiento, para ser transparente sobre tus valoraciones. Más que un cálculo real. Exacto. Te obliga a decir por qué crees que una afectación es leve o grave y por qué un principio pesa más. Pero sí, el riesgo de que se cuelen valoraciones subjetivas bajo una apariencia de fórmula existe si no se usa con rigor. La ponderación no quita la necesidad de argumentar, la enfoca. Muy interesante. Cambiando un poco de tercio, el material distingue entre argumentos teóricos y prácticos. ¿Por qué es importante eso en el día a día legal? Es fundamental. Los teóricos describen cómo es el mundo. Son descripciones. Buscan decir la verdad. Y se evalúan como verdaderos o falsos mirando las pruebas. Juan estaba allí es teórico. Vale. En cambio, los prácticos o normativos dicen qué hacer o qué es bueno, malo, justo. Son prescripciones o juicios de valor.
No son verdaderos o falsos. Se evalúan como válidos o inválidos, correctos, eficaces. Juan debe ser condenado o la policía actuó mal son prácticos. Y confundirlos es un problema. Totalmente. El texto pone un ejemplo. Decir hubo abandono estatal en una zona. Es un hecho, falta de inversión, etcétera, que hay que probar. O es ya una valoración, una conclusión normativa. Claro, la forma de discutirlo es distinta. Exacto. Una descripción la atacas diciendo que es falsa o no hay pruebas. Una valoración la atacas cuestionando si se basa en normas válidas, si las razones son suficientes. Confundirlos lleva a errores y a discusiones que no van a ningún lado. Y hablando de argumentos que pueden confundir, el texto avisa de los que no lo cuentan todo, los entimemáticos y los incompletos. Sí, un entimema es un argumento al que le falta una premisa o la conclusión, porque se da por hecha. El ejemplo típico. Es español, así que le gustan los toros. Falta la premisa oculta, a todos los españoles les gustan los toros. Que es bastante discutible, claro. Claro. Y un argumento incompleto es parecido. Le faltan piezas para ser lógicamente fuerte. ¿Y cómo se lucha contra esos argumentos? Digamos, un poco tramposos o mal hechos. Con los entimemas, la clave es pillar la premisa oculta, sacarla a la luz, porque muchas veces la debilidad está justo ahí, en esa premisa que no se dice, pero que si la dices, ves que es falsa o exagerada. Hacerla visible para atacarla. Eso es, en el ejemplo, cuestionar si de verdad a todos los españoles les gustan los toros, pues desarma el argumento. Con los incompletos, señalar qué falta para que funcione la lógica y pedir que se aporte, o admitir la debilidad. Y para evitar todo esto y construir argumentos más sólidos, más transparentes, el texto recomienda el esquema de Toulmin. Ese que me sonaba. Es que es muy práctico. Toulmin analizó cómo argumentamos de verdad, no solo en la lógica pura, y distinguió 6 partes. La pretensión, claim, lo que quieres defender, tu tesis. Lo que pides al juez, por ejemplo. Exacto. Las razones, data grounds. Los hechos concretos, las pruebas que apoyan tu pretensión. La garantía, warrant. La norma, la regla general que conecta las razones con la pretensión. El puente lógico. ¿Vale? El respaldo, backing. El fundamento de la garantía. La ley específica, la sentencia, la teoría que dice que esa garantía vale. Entendido. ¿Y las otras 2? El cualificador modal, qualifier, que indica con qué fuerza dices tu pretensión, necesariamente, probablemente, quizás. Y la condición de refutación, rebuttal, donde reconoces posibles excepciones, casos en que tu pretensión no valdría. Oye, pues lo del cualificador y la refutación no parece muy intuitivo. Poner probablemente o admitir excepciones hace más fuerte el argumento. Pues sí, el cualificador te permite ajustar la fuerza. Decir probablemente culpable puede ser más creíble que un culpable rotundo si las pruebas no son absolutas. Te ajustas a la realidad. Y la condición de refutación es aún más interesante. Reconocer las posibles pegas o excepciones de tu propio argumento, el rebuttal, demuestra rigor, honestidad. Como decir, sé que podrían decir esto, pero... Exacto. El texto lo llama humildad argumentativa. Y aunque parezca raro, anticipar y responder a las posibles refutaciones hace tu argumento general mucho más fuerte. Muestras que tu conclusión se mantiene incluso teniendo en cuenta esas objeciones. Es una buena perspectiva, sí, para construir y para desmontar argumentos ajenos. Volviendo al contexto de la Fiscalía colombiana y el proceso penal. El texto habla de una escala valorativa de la verdad según la fase. Sí, es muy interesante. Pone distintos listones de prueba, digamos. Para la imputación, cuando te comunican los cargos al principio, basta con poder inferir razonablemente que pudiste participar. Es un estándar bajo. Vale, una sospecha fundada. Luego, para la acusación, para llevarte a juicio formalmente, ya exige más. Poder afirmar con probabilidad de verdad que el delito ocurrió y tú participaste. Una probabilidad seria. Más exigente. Y para la condena, al final del juicio, necesitas lo máximo. Llegar a un conocimiento más allá de toda duda razonable, basado en las pruebas del juicio. Son umbrales muy diferentes. ¿Y cómo afecta eso a la argumentación en las audiencias? Pues directamente. Cada estándar pide un tipo y una fuerza de argumento distinta al fiscal y a la defensa. Por ejemplo, si el fiscal pide prisión preventiva, tiene un argumento principal. Hay riesgo de fuga.
Pero esa premisa, hay riesgo de fuga, tiene que apoyarla con subargumentos basados en hechos. No tiene arraigo. Intentó irse. Y cada uno de esos hechos necesita pruebas. Claro. Pero ojo, el texto avisa. La cadena de argumentos no puede ser infinita. Tiene que estar bien anclada en las pruebas y en que sean relevantes legalmente. Poner más capas de argumentos no hace el caso más fuerte si la base es mala. Entendido. Y esto nos lleva a algo que está en todo el material. El deber de motivación de las decisiones judiciales. ¿Por qué es tan importante? Es que es una garantía básica del debido proceso y la base de la legitimidad de los jueces en un Estado de Derecho. No pueden decidir porque sí. Claro, tienen la obligación legal y constitucional de explicar por qué deciden lo que deciden, qué normas usan, por qué esas, cómo las interpretan, qué hechos ven probados, cómo valoran las pruebas y cómo todo eso lleva lógicamente a la decisión final. ¿Y si no lo hacen bien? Una decisión sin motivación o con una que no se sostiene es insuficiente, ilógica, contradictoria, es arbitraria y se puede anular. Y el material sugiere algo interesante, que la calidad de esa motivación del juez, a veces, depende de la calidad de los argumentos de las partes. Es una reflexión muy buena. Un juez puede querer motivar genial, pero si los argumentos que le llegan del fiscal y del defensor son un lío, incompletos, con premisas flojas o conexiones débiles, pues es mucho más difícil construir una sentencia sólida. O sea que argumentar bien no es solo para ganar. No, es una responsabilidad profesional. Ayuda a la calidad de la justicia en general. Presentar argumentos claros, ordenados, con buenas premisas, hechos probados, normas bien interpretadas y lógica clara ayuda al juez a decidir mejor. Y una decisión mejor fundada es más legítima. Entonces, resumiendo esta inmersión, ¿con qué ideas clave nos quedamos? Parece que argumentar en derecho es mucho más que lógica pura y dura. Muchísimo más. Hemos visto que hay que justificar las premisas, la parte material, no solo cuidar la estructura, la parte formal, que hay que entender el contexto, si es un caso fácil, reglas o difícil, interpretar, ponderar principios. Usar herramientas como el modelo de Toulmin. Exacto, para construir y analizar con rigor. Y que todo esto funciona dentro de exigencias importantes, como los distintos estándares de prueba o el deber de motivar las sentencias. Para alguien que quiera trabajar en la fiscalía o en cualquier puesto jurídico, manejar esto parece, esencial. Vital, no solo para montar tus casos, sino para analizarlos del contrario, ver dónde fallan, ojo con las premisas ocultas, y responder bien. Y en un sentido más amplio, es clave para que la justicia se vea como algo racional, razonable, legítimo. Las decisiones se aguantan, al final, por la fuerza de las buenas razones que tienen detrás. Y como reflexión final, el material mencionaba de pasada los casos trágicos. Esas situaciones límite donde parece que cualquier decisión, por bien argumentada que esté, va a ser insatisfactoria, incluso injusta. Si argumentar es la herramienta para decidir racionalmente, ¿qué nos dicen esos casos trágicos sobre los límites del propio derecho, de la racionalidad jurídica? Es una pregunta profunda, sí. Hay dilemas tan hondos que la mejor argumentación solo puede, gestionar el daño, pero no encontrar una solución realmente buena. Ahí lo dejamos. Una cuestión compleja para seguir pensando después de esta exploración.